Muy buenas noches, qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Conversando la Noticia correspondiente a esta jornada. Estamos terminando ya una semana de nuestro programa. Estamos llegando al fin de semana, por cierto, en esta semana número 13 del año. Y con mucho gusto le estamos saludando desde Conversando la Noticia, luego de las actividades deportivas, de la conversación que sostuvo Juan Bautista Cárdenas con los invitados respectivos en esta jornada. Y la verdad que es muy grato para nosotros poder continuar con la conversación, siempre haciendo una mención, claro, a lo que está ocurriendo en nuestra zona norte del país, lamentablemente, donde hay algunos hechos muy lamentables, damnificados, gente desaparecida, personas que han fallecido. Bueno, desde Magallanes y desde nuestra zona también se han generado algunas importantes iniciativas de ayuda, como siempre ocurre, por cierto, en nuestro país. Además de Magallanes sabemos de esto porque ya ocurrió también, recordemos lo que ocurrió con el desborde del río de las Minas, en fin, una cosa bastante lamentable. Así es que hacemos llegar también toda nuestra solidaridad y el llamado a colaborar con toda la gente de la zona norte de nuestro país, Antofagasta, Chañaral, también parte de la cuarta región de nuestro país. Y vamos a iniciar nuestra conversación, nuestra invitada en el día de hoy, la directora regional de la Fundación Integra, doña Paola Valenzuela, que está con nosotros a esta hora de la noche, y le damos la más cordial bienvenida. Paola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy agradecida esta invitación, muy grato poder conversar con usted y llegar de esta manera a los radiotelevidentes, podríamos decir. Claro que sí, es un gusto la verdad tenerla, Paola, con Muchas nosotros, gracias. porque de esta manera vamos a poder conversar de algo tan importante. Yo sé que hay temas que son esenciales, de hecho lo conversábamos hace un instante atrás, y hay temas que son relevantes y que hay que tratar necesariamente. Pero antes de aquello, me gustaría que usted nos pudiera hacer una breve exposición en torno de la función, en qué consiste la Fundación Integra, hace cuánto tiempo que está llevando adelante sus actividades, cuál es la relevancia que tiene. Por favor, si fuera tan amable. Bueno, la Fundación Integra justamente este año cumple 25 años, ya un cuarto de siglo. Somos una fundación privada sin fines de lucro que tiene jardines infantiles, en definitiva, jardines infantiles y salas cunas a lo largo de todo Chile. Tenemos jardines desde el extremo norte, en Bisbiri, hasta la ciudad de Porvenir. Básicamente la tarea que nosotros tenemos es la de otorgar educación de calidad desde la más tierna infancia, estamos hablando desde los 3 meses hasta los 5 años de edad, para niños y niñas Sí, claro. cuyas familias quieran acceder a la educación inicial. Es una educación que nosotros lo que buscamos es que todos los niños y las niñas puedan desarrollar sus potencialidades, sus talentos, en ambientes donde los educadores, los técnicos, las personas que están a cargo en los jardines infantiles puedan diseñar experiencias, juegos, donde los niños puedan desplegar estas habilidades y competencias. Correcto. Eso es sumamente importante para el desarrollo de todo ser humano. Cada día más hay más evidencia de que toda persona, todo ser humano, en la medida que recibe la atención adecuada desde los primeros años, sí, puede desplegar mucho más su potencial. Indudable. Sí, a nivel regional nosotros tenemos 12 jardines infantiles. Eso es muy interesante que nos cuente. Sí, tenemos 12 jardines infantiles en la región, 9 en Punta Arenas, 2 en Natales y 1 en Porvenir. De estos 12 establecimientos, 8 tienen atención de sala cuna, que hemos ido creciendo en salas cunas progresivamente y vamos a seguir creciendo con el tema de la meta presidencial que nos ha impuesto la presidenta respecto al aumento de cobertura en niveles salas cunas. Claro, es importante, lógicamente, la cantidad aquí en Magallanes. 12 es un buen número, en realidad. Sí, sí. 9 acá en Punta Arenas. Ahora bien, porque hay más jardines infantiles, indudablemente, en nuestra región, y sí, eso de alguna manera implica que los jardines que pertenecen a Integra tienen, no sé si algún beneficio mayor, o lo que usted decía, que pueden acceder a mayores oportunidades tal vez que los demás. La verdad es que sí, existen otros jardines infantiles, también está el ámbito particular, pero nosotros nos distinguimos por, en primera instancia, nuestro origen como institución, sí, tiene que ver como relación con llegar a las familias más vulnerables. Perfecto, ya de primer, perfecto, segundo quintil. ¿Cómo no? Pero con esta disposición desde la política pública, que la educación en general, pero básicamente la educación parvularia,
tiene que ser gratuita, de calidad y acceso universal, lo que va a suceder es que a corto andar, en unos años más, cualquier niño, cualquier niña de cualquier familia tenga el derecho de acceder a esta educación. Exactamente. Nosotros nos centramos mucho en la manera en cómo trabajamos, teniendo jardines infantiles que son espacios seguros, que proporcionan bienestar, la gente capacitada, en capacitación permanente. Nuestro personal todos los años es sujeto de capacitaciones y perfeccionamiento. También se ha mejorado el coeficiente técnico en términos de tener más educadoras, ciertas cantidades de niños por agente educativa. Muy importante. Eso muy es sumamente importante. Todos claro. esos elementos tienen que ver con la calidad. Desde luego. Todo desde eso. Luego. Por lo tanto, en eso nos podríamos tal vez nosotros definir como una institución que está apuntando hacia la calidad, permanentemente. Exacto. Y algo muy importante que no puedo dejar de mencionar, es que es un trabajo que se hace con las familias. Las familias son el pilar fundamental, porque nosotros somos quienes apoyamos la labor de las familias. Desde esa perspectiva, por eso también los primeros años son tan importantes, porque los primeros años es cuando la familia está más presente en la educación de los niños. A la medida que los niños van creciendo y los vamos viendo más independientes, por alguna razón se empieza a distanciar ese, poco, claro, y en realidad no debería ser así, pero nosotros, como los tenemos cautivos en estos primeros años, todas las intervenciones que nosotros podamos hacer, no solo con los niños y las niñas, sino con la familia, pueden aportar mucho al desarrollo, al crecimiento, al aprendizaje y a las condiciones en las cuales los niños y las niñas se desarrollan. Indudablemente, tanto en el desarrollo intelectual, desarrollo afectivo. Claro, nosotros cuando hablamos de desarrollo integral, tiene que ver con que las personas somos seres integrales, por lo tanto, todo lo que hacemos o no hacemos, o hacemos mal o hacemos bien, va a influir en cómo nosotros nos desarrollemos. Entonces, por eso nos da lo mismo en qué jardín infantil o en qué sala cuna yo llevo a mi hijo o llevo a mi hija. Las familias cada vez más también tienen que interiorizarse, y en eso también nosotros ponemos a disposición de las personas información, porque en la medida que uno está informado puede ir a un establecimiento y preguntar, por ejemplo, por las normativas legales, si se están cumpliendo, si el jardín tiene un currículo, si hay profesionales, si se capacitan, etcétera, un montón de elementos, y eso a la ciudadanía la va empoderando para poder decidir dónde pone a sus niños. Indudable. Ahora, bueno, usted, Paola, como educadora de párvulos, indudablemente que maneja el tema muy bien. De hecho, yo creo que usted además le coloca allí un punto adicional, justamente siendo educadora de párvulos, porque conoce absolutamente la realidad. De hecho, cuando recién me comentaba esto de que la cantidad de niños, por ejemplo, para una educadora, bueno, tiene que ser una cantidad adecuada junto con la cantidad de técnicos, ¿no? Porque hubo una época en que se generó alguna discusión en torno de las técnicos, parece que eran muy pocas, en fin. No sé si en Integra, pero ocurrió en algún minuto este tema, digamos. Sí, tiene que ver con los decretos que establecieron en algún minuto el coeficiente técnico. Con la nueva reforma y con todos los cambios que vienen respecto a las condiciones en las cuales se debe impartir la educación de calidad, vienen cambios en términos de los coeficientes. Por ejemplo, para sala cuna, una agente educativa, nosotros hablamos de agente educativa, para las personas es la auxiliar de párvulo, la técnico en párvulo, la tía. ¿Cómo no? Es la misma persona, pero nosotros la denominamos agente educativa. Por ejemplo, en el caso de la sala cuna, es una agente educativa por 5 bebés. Muy bien. Porque los bebés requieren atención más personalizada. Casi permanente. Claro, entonces si yo tengo 5 bebés en una sala, tengo una técnico y además una educadora. Muy bien. Y si tengo 5 bebés más, otra agente educativa, por lo tanto ya son 3 personas a cargo de esos 10 bebés. Indudable. Ese es un cambio profundo en términos de cómo miramos la atención que necesitan los niños y las niñas a esa edad. Desde luego que es muy relevante, y qué bueno que sea así, porque bueno, estaba haciendo de otra manera, pero ha cambiado. Ha ido cambiando. O sea, si nosotros hablamos, la educación parvularia en Chile tiene 150 años. Y después de 150 años aparece en esta administración, en este gobierno, el tema de la Superintendencia de Educación. Sí, claro. La Subsecretaría de Educación. La reforma que nos incluye. Absolutamente. Ninguna reforma anteriormente en educación o algunos proyectos de ley habían incluido la educación parvularia. Entonces, eso demuestra que efectivamente estamos comprendiendo la importancia de intervenir desde los primeros años. Indudablemente. Bueno, la verdad que hay otro tema que es bastante relevante, que se generó en las
últimas horas, en realidad, con el lanzamiento de esto que hemos señalado, que es el diálogo nacional, ¿no? Para una ley asociada con la infancia y la adolescencia, Sí. donde yo opino porque es mi derecho. Exacto, exacto. Sí. Para nosotros también como fundación, y por eso somos parte, por ejemplo, el Consejo de la Infancia viene también a fortalecer el tema de cómo miramos a los niños y a las niñas. El Consejo lo que busca efectivamente es crear política pública en beneficio de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Perfecto. Buscando tener políticas que respondan mejor a lo que la infancia requiere y a la infancia de hoy día, con las características de hoy día. Y dentro de esa política es importante escuchar a los actores. Indudable. Y los actores son los propios niños y los adolescentes. Entonces, ya desde el año pasado que se crea el Consejo, se han desarrollado una serie de acciones, y una de las acciones muy importantes es lo que se hizo este día 26 de marzo recién pasado, que hubo un lanzamiento en una escuela municipal, y que además Jardines de Junji de Integra en todo Chile y otras escuelas, también colegios particulares subvencionados, hicieron una actividad de participación donde a los propios niños, las propias niñas se les preguntó respecto de sus derechos, y que también pudieran manifestar su opinión respecto a distintas actividades que se hicieron en ese espacio. Todo eso que sale, todas esas opiniones, esas conversaciones que se levantaron, van a ser parte de lo que el Consejo va a analizar para traducirlo en políticas. Interesante, ¿eh? Es interesante, claro. es un hecho histórico también, casi por así decirlo. Inédito, diría inédito, porque cuesta mucho que la gente en general, los que estamos en educación, para nosotros es como de toda lógica, pero a las personas de repente le cuesta comprender que los niños también tienen derecho a opinar. Claro. De repente se puede confundir con que pueden ser, no sé, agrandados o que pueden ser... No, todas las personas tenemos derecho a opinar de acuerdo a la edad y al momento de vida que tenemos. Las opiniones de los niños y de las niñas por lo general son muy simples. Simples pero profundas. Concretas. Nosotros tenemos niños que nos han dicho, y siempre cuento esto, que quieren jardines que tengan más luz, que tengan más ventanas, que tengan más árboles. Bueno, ¿se fija? Y uno cuando diseña un jardín infantil lo piensa desde adulto como una estructura. Claro, bastante cerrado. Claro, y entonces cómo conciliamos que sea seguro, que sea bonito, pero que también dé respuesta agradable, que sea agradable para los niños y niñas. Y en ese sentido, el que se esté haciendo este ejercicio, que es hasta el 3 de abril, va a poder permitir que la política que surjan en relación a niños y adolescentes tenga relación. Qué mejor que cuando a uno le preguntan algo y eso después se traduce en algo, uno puede decir yo opiné. Exacto. Ahí está puesta mi opinión, mi visión, mi aporte, la participación. Y lo otro es eso, el generar participación de los niños desde pequeños. Porque si hay hoy día algo que uno se puede quejar de repente, es que nosotros los adultos somos apáticos, que participamos poco. Así es. ¿Cuánta gente participa, no sé, en un club deportivo, en la iglesia o en un partido político, lo que sea? Muy poca. Claro, ¿Por qué? Porque no hemos tenido costumbre desde pequeños. Y como que se ha perdido un poco aquello también, Exacto. porque en su momento quizá había un poco más de participación. Exacto. Y el mismo, digamos, sistema de vida de alguna manera va influyendo. Exacto, hay harto de eso. Factores que influyen, pero por ejemplo los niños hoy día, los niños, las niñas, los adolescentes, pueden opinar, son actores que cuando les toque votar, exacto. qué sé yo, defender tener conciencia cívica. Tener conciencia cívica lo van a hacer muy distinto a como lo hemos hecho a lo mejor nosotros. Indudable. Ahora, Paola, interesante, ¿usted tuvo la oportunidad de estar, digamos, en este lanzamiento? Sí, estuve en el lanzamiento de la Escuela Argentina. Correcto. Fue el lanzamiento. ¿Y llegaron allí niños? ¿Usted pudo observarlos en acción, digamos? Sí, no puedo... Ya, sí. Y ese día en el lanzamiento de la Escuela Argentina hubo dos hijitos, jovencitos de séptimo año, sí, que digamos me dieron qué opinaban referente a distintos aspectos de los derechos, y posteriormente hubo un recorrido a una sala del curso de música, y después fuimos a la sala del prekinder. Ya.
considerada su opinión. En su casa la familia conversa, pero no es considerada su opinión. Ah, claro, y eso, bueno, eso pasa, Bueno, digamos, en las casas bastante sí, frecuentemente, sí, digamos, sí, porque sí. los niños, claro, como que no tienen casi derecho a opinar, entonces claro. una realidad bastante Sí, sí, por eso concreta ahí, hay que ir cambiando de a poco porque también uno puede llegar a inmiscuirse de manera brusca en las claro, maneras de en los grupos crianza, en los grupos familiares, claro. pero uno tiene que ir mostrando y contándoles que los niños sí pueden, las No, niñas desde también. luego, por lo menos, Claro. claro, gradualmente. Gradualmente, exactamente. Desde luego. Hay otro tema y bueno, ya el tiempo, que increíble cómo va pasando muy rápido, pero está muy interesante la conversación. No me he dado ni cuenta cómo pasa el tiempo. Paola, de verdad, muy interesante porque es un tema relevante, Sí, un tema muy relevante. esencial que tiene que ver con la educación, con nuestros niños, con su futuro, con el futuro del país en el fondo. Y por otro lado, bueno, se plantea también un aumento de cobertura, entiendo yo, acá en la región. Que tiene que ver con un sector también bastante importante como Loteo del Mar, me comentaban por ahí, me daban el dato. Lo informaron bien. No voy a decir de quién, pero algo me dijeron. Le informaron bien. Bueno, cuéntenos un poco de eso. La verdad es que nosotros como fundación también estamos comprometidos con la meta presidencial respecto a ampliar la cobertura aquí en la región. Al finalizar el periodo de la presidenta Michelle Bachelet, esta región tiene que contar con 43 salas cunas. De esas 43 salas cunas, a nosotros como Fundación Integra nos corresponde aportar 15. Hablo de niveles salas cunas, no necesariamente son 15 jardines, hay que entender bien ese aspecto, igual porque las personas pueden pensar que son 15 salas cunas como establecimiento, y en realidad son 15 niveles los que aporta la Fundación Integra. Niveles, claro. Nosotros el próximo año, si todo se desarrolla de acuerdo a lo planificado, deberíamos estar teniendo un establecimiento nuevo efectivamente en el sector Loteo del Mar. En este minuto ya se está haciendo el trabajo de suelo, que implica cierto nivelar el piso, el suelo, desde luego, para poder después hacer el edificio, el establecimiento. Eso debería estar listo el primer semestre del próximo año, lo que implica que sería nuestro jardín número 13. El 13, claro. Sí, y el 10º en la ciudad. El 10º en la ciudad, exacto. Y también tenemos por ahí que ubicar un jardín actual que tenemos que funciona en una junta de vecinos, lo tenemos que ubicar en otro sector y ese va a ser en el sector Juan Pablo II. ¿Ya? Es un establecimiento que va a ser antiguo pero nuevo, en el sentido que es una nueva edificación, pero también vamos a aportar a sala cuna porque actualmente no tiene sala cuna. Y cuando el próximo año, el primer semestre, podamos inaugurarlo, va a aportar 2 niveles de sala cuna también. Claro. Entonces, las proyecciones de crecimiento son hartas, son ambiciosas, estamos trabajando yo aprovecho aquí de agradecer a todo el equipo regional. Nosotros somos 34 personas en la oficina regional. Sí, somos hartas personas, todos desde los distintos ámbitos, áreas que trabajan, estamos todos con la camiseta puesta porque sabemos que aportar con nuevos jardines infantiles y salas cunas aporta la calidad. A mí me gustaría destacar eso. De repente las personas piensan que un edificio, un establecimiento, es solo un edificio, pero el que existan más jardines implica que más familias pueden acceder al establecimiento. Eso implica que más niños y más niñas pueden desarrollar estas competencias, estas habilidades, estos talentos que yo le digo. Entonces, no es solo el edificio como en sí, es lo que implica un establecimiento educacional. Por lo tanto, vamos a crecer y vamos a seguir creciendo. Es el compromiso de la Fundación en todo Chile de aportar al aumento de cobertura, y en esta región estamos aportando y estamos comprometidos con aportar 15 niveles a las cunas. De aquí al finalizar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, extraordinario, la percibo muy involucrada y comprometida, Paola, con este tema. Y con esta actividad, bueno, que le viene de vocación, indudablemente. Sí, vocación y ya muchos años en la fundación. Además, sí, muchos años. Pero aquí en Punta Arenas, como directora regional... No, como directora estoy de junio del año pasado. Voy a cumplir recién un año de directora. Pero sí, en Fundación Integra... En Fundación Integra va a cumplir 25 años la fundación, yo cumplo 21 años trabajando en la fundación, y si a eso le agrego el año de práctica, que también lo hice en la fundación, mi relación con la fundación son 22 años. Entonces, conoce el tema ampliamente. Sí, y por lo tanto uno también puede dar fe de cómo esta fundación se ha ido desarrollando y ha ido siempre aportando a la calidad, porque nuestra historia comienza el año 90, cuando de comedores abiertos
de la FUNACO, de la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad, nos transformamos en Fundación Integra y nuestros establecimientos se tienen que transformar en jardines infantiles. ¿Cómo no? Desde el año 90. Del año 90, que 17 de octubre de 1990, el decreto supremo que establece la Fundación Integra. Perfecto, muy bien. Con ese dato final estamos llegando en realidad al término de esta grata conversación con la directora regional de la Fundación Integra, doña Paola Valenzuela Pino. ¿No? Que nos ha acompañado en esta ocasión y con un tema tan relevante, tan importante como la educación de nuestros niños, Fundación Integra, que ya lo ha señalado usted, con ampliación de cobertura probablemente para el próximo año, y con este diálogo tan importante, yo opino, es mi derecho, así es que los niños, bueno, en la casa iban a tener que opinar un poco más, entonces, a partir de ahora. Espacio. Exacto, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias a usted, cuando guste. Podemos venir en el momento, a lo mejor cuando ya tengamos los jardines funcionando. Claro. Vamos a ir conversando la noticia cuando perfectamente. suceda. Y con muchas los niños gracias. También, y también con los niños podemos hacer algo. Con los niños acá. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Mario, ¿no? Marco, su pequeño. Mi hijo Matías. Matías, le cambié de nombre. Pero era Matías. con Matías que un quería saludo venir. para Matías, que quería venir al programa, pero no pudo. Muchas gracias. En la próxima puede ser. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, hacemos una pequeña pausa porque vamos a seguir conversando la noticia en esta jornada de día viernes. Le agradecemos la gentileza siempre de su compañía. Nos espera unos instantes nada más que ya regresamos.